¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que alguien se aleje de ti, y aún así piense en ti todos los días? Si has amado a una persona emocionalmente distante, sabes exactamente de qué hablo. Porque mientras tú llorabas, ellos parecían tranquilos. Pero lo que no viste, fue lo que empezó a ocurrir después. Hoy vamos a revelar una verdad poderosa. Los evitativos no procesan la pérdida cuando sucede, la procesan cuando ya es demasiado tarde. Y cuando eso ocurre, el impacto es devastador. Cuando una persona con apego evitativo pierde una relación, lo que ocurre dentro de ella no se parece en nada a lo que ocurre en ti. Mientras tú sientes el golpe emocional de inmediato, el vacío en el pecho, la ansiedad, las preguntas que no te dejan dormir, ellos entran en una especie de modo automático. Es como si apagaran un interruptor interno. No porque no les importaras, sino porque sentir duele demasiado para su sistema emocional. Desde pequeños aprendieron que depender, amar o necesitar era peligroso, así que su mente los protege desconectándolos. En el momento de la ruptura no sienten pérdida, sienten alivio. Alivio de no tener que explicar, de no tener que abrirse, de no tener que sostener una intimidad que los hacía sentirse expuestos. Pero ese alivio es engañoso. No es sanación. Es represión. Es una pausa artificial del dolor. Por eso, mientras tú estás procesando el duelo real, ellos parecen seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Salen, trabajan, sonríen, incluso pueden iniciar otra relación. Y desde afuera parece que no significaste tanto. Pero la verdad psicológica es otra. Las emociones que no se sienten en el momento no desaparecen, se almacenan. Se quedan atrapadas en el cuerpo, en la memoria emocional, esperando el momento en que ya no puedan ser evitadas. Y ese momento siempre llega. No llega cuando aún podrían arreglar las cosas. Llega cuando la distancia es real. Cuando ya no estás ahí para responder, cuando ya no pueden volver a tocar tu energía, cuando tu ausencia se vuelve permanente. Ahí es cuando el sistema emocional, que estuvo en pausa, despierta de golpe. Lo que para ti fue una caída lenta y dolorosa, para ellos es una avalancha tardía. De repente recuerdan cosas que en su momento ignoraron. Tu voz cuando estabas cansada pero aún intentabas entenderlos. Tu forma de mirarlos cuando querías conexión. Los pequeños gestos que demostraban amor y que en ese momento les parecían normales. Y ahora, en el silencio, todo eso empieza a pesar. Porque ya no pueden distraerse con la relación misma. Ya no pueden huir dentro de la dinámica. Ahora están solos con sus pensamientos. Y ahí empieza la verdadera pérdida. Al principio, cuando se van, la sensación principal no es tristeza, es libertad. Libertad de no sentir presión emocional, de no tener que dar explicaciones, de no tener que enfrentar conversaciones profundas. Para una mente evitativa, la cercanía emocional se siente como una amenaza al control. Así que al irse, sienten que recuperan el control. Se sienten más ligeros. Incluso pueden pensar que tomaron la decisión correcta. Pero esa calma no viene de la paz interior. Viene del silencio emocional. Es como apagar una alarma sin resolver el incendio. Por un tiempo todo parece tranquilo, pero el fuego sigue ahí. La mente evitativa es experta en crear narrativas para protegerse. Se dicen a sí mismos que la relación no era tan buena, que había demasiados problemas, que no era compatible. Y tal vez había dificultades, como en cualquier relación. Pero esas historias no son para analizar la verdad, son para evitar el dolor. Mientras la mente racional construye esas justificaciones, el corazón está congelado. No porque no sienta, sino porque no puede permitirse sentir. Pero el cuerpo y la memoria emocional no olvidan. Cada conexión auténtica deja una huella. Cada momento de intimidad deja una marca en el sistema nervioso. Con el tiempo, cuando la novedad de la libertad se desgasta, cuando la soledad ya no se puede disfrazar con actividad o distracciones, empieza a surgir una incomodidad difícil de explicar. No es solo aburrimiento. Es una sensación de vacío. Es una nostalgia que no saben de dónde viene. Es tu recuerdo apareciendo sin permiso en medio de un día normal. No en grandes escenas dramáticas, sino en pequeños detalles, una canción, un lugar, una frase que tú solías decir. Y eso es lo que más les duele, porque no pueden controlarlo.
Ya no están en modo huida, ahora están en modo sentir, pero sin las herramientas para manejarlo. Mientras tú llorabas al principio, ellos estaban anestesiados. Ahora que tú empiezas a recuperar tu estabilidad, ellos empiezan a sentir la pérdida. Y ese desfase crea una dinámica cruel. Tú sanas mientras ellos caen en la realidad de lo que perdieron. Por eso, muchas veces, el arrepentimiento del evitativo llega tarde. No porque no les importaras, sino porque su sistema emocional funciona con retraso. Procesan cuando ya no hay nada que hacer. Y ahí es cuando la calma inicial se revela por lo que siempre fue, una ilusión que solo escondía el dolor que estaba por venir. Hay algo profundamente irónico en la forma en que una persona evitativa empieza a extrañar. No ocurre cuando todavía hay una puerta abierta, ni cuando saben que podrían escribirte y tal vez arreglar las cosas. Empieza cuando la puerta ya está cerrada, cuando tu energía ya no está disponible, cuando tu vida continúa sin ellos. Mientras tú estabas ahí, intentando sostener la conexión, su sistema nervioso estaba ocupado en huir. Tu presencia, tu amor, incluso tu deseo de cercanía, se sentía como presión. Pero en el momento en que te retiras, en el instante en que dejas de insistir, algo cambia dentro de ellos. El silencio se vuelve demasiado ruidoso. Ya no hay mensajes que ignorar, ya no hay conversaciones que evitar. Solo queda el espacio vacío donde antes estabas tú. Y es en ese vacío donde tu recuerdo se vuelve más intenso. No te recuerdan de una manera superficial, te recuerdan en fragmentos emocionales. La forma en que los mirabas cuando estaban agotados. Tu paciencia cuando no sabían cómo expresar lo que sentían. Los pequeños momentos de intimidad que en su momento les parecieron incómodos, pero que ahora se sienten como algo que ya no podrán recuperar. Porque una mente evitativa no valora la conexión mientras la tiene, la valora cuando ya no puede alcanzarla. La distancia convierte lo que era cotidiano en algo precioso. Y tu ausencia se convierte en un espejo que les muestra lo que evitaron sentir. Al principio pueden intentar distraerse. Salen más, hablan con otras personas, llenan su agenda. Pero nada reemplaza la sensación de ser verdaderamente vistos. Y tú los veías, incluso cuando ellos no sabían cómo dejarse ver. Eso es lo que empieza a doler. No la ruptura en sí, sino la realización de que perdieron un tipo de vínculo que no es fácil de encontrar. Y ese dolor es silencioso, porque no saben a quién expresarlo. No pueden llamarte y decirte te extraño sin enfrentar todo lo que evitaron. Así que se quedan con esa nostalgia atrapada dentro, creciendo poco a poco. Con el recuerdo llega algo aún más incómodo, la culpa. Al principio, la mente evitativa se protege culpando a la relación. No era compatible. No funcionaba. Había demasiados problemas. Pero cuando la distancia se vuelve real, cuando ya no estás ahí para reaccionar o discutir, esas narrativas empiezan a debilitarse. Entonces aparecen los detalles. Las veces que tú intentaste hablar y ellos se cerraron. Las veces que tú pediste cercanía y ellos se alejaron. No lo ven como una lista de errores, lo sienten como una presión en el pecho que no pueden explicar. Es la sensación de haber dejado algo valioso atrás sin saber por qué. La culpa del evitativo no es dramática ni expresiva. No es llorar y pedir perdón. Es una inquietud constante. Una pregunta que aparece de repente en medio de la noche o en un día cualquiera, ¿y si lo arruiné todo? Esa pregunta no busca una respuesta externa, es una confrontación interna. Porque aceptar que se equivocaron significaría aceptar que el problema no eras tú, sino su miedo a la intimidad. Y esa es una verdad difícil de sostener. Así que muchas veces se quedan en una especie de limbo emocional, sabiendo que perdieron algo importante, pero sin saber cómo procesarlo. Mientras tú probablemente analizaste cada conversación, cada discusión, cada despedida, ellos lo hicieron al revés. Primero se fueron. Luego, cuando ya no había nadie que los confrontara, empezaron a mirar hacia atrás. Y eso es lo que hace que su culpa sea tan intensa. No tuvieron la oportunidad de corregir, de explicar, de intentar de nuevo. Solo tienen recuerdos y la sensación de que algo quedó inconcluso. Esa es la raíz del arrepentimiento evitativo. No es solo extrañarte, es darse cuenta de que no supieron sostener lo que tenían.
Tu ausencia se convierte en un recordatorio constante de sus propias limitaciones emocionales. Cada vez que piensan en ti, no solo piensan en lo que perdiste, piensan en lo que ellos no pudieron ser. Y eso duele de una forma muy profunda. Porque ya no pueden cambiar el pasado. Solo pueden sentirlo. Y ese sentir, para alguien que pasó la vida evitando emociones intensas, puede ser abrumador. Cuando una persona evitativa finalmente empieza a sentir la pérdida, no lo hace de la misma manera que tú. No hay escenas dramáticas, no hay mensajes largos llenos de emociones, no hay confesiones abiertas. Su dolor es silencioso, interno, casi invisible. Pero eso no significa que no sea profundo. Mientras tú llorabas al principio, mientras tu cuerpo y tu corazón atravesaban el impacto directo de la ruptura, ellos estaban funcionando en piloto automático. Se decían a sí mismos que estaban bien, que era lo mejor, que necesitaban espacio. Y en cierto nivel lo creían. Pero el sistema emocional no olvida lo que la mente intenta borrar. Las emociones no sentidas se quedan guardadas, esperando el momento en que ya no puedan ser ignoradas. Y ese momento suele llegar cuando la vida se vuelve más tranquila. Cuando ya no hay distracciones suficientes. Cuando la rutina se vuelve silenciosa. Ahí es donde empiezan a sentir una tristeza que no pueden ubicar. No es solo que te extrañen, es que algo dentro de ellos se siente incompleto. Es una sensación extraña, como si faltara una pieza que antes estaba ahí. Y esa pieza eres tú, pero no solo tú como persona, sino tú como experiencia emocional. La forma en que los hacías sentir conectados, comprendidos, incluso desafiados. Todo eso se va revelando poco a poco, como una herida que no se vio al principio pero que ahora empieza a doler. A diferencia de ti, ellos no tuvieron el proceso de duelo inmediato. Tú atravesaste el shock, la tristeza, la rabia, las preguntas. Ellos evitaron todo eso. Y por eso, cuando finalmente lo sienten, es como si todo llegara de golpe. No tienen la estructura emocional para manejarlo. No saben qué hacer con la nostalgia, con el arrepentimiento, con el deseo de volver atrás. Solo saben que algo duele. Y muchas veces no lo expresan, porque expresar significaría admitir vulnerabilidad. Así que se quedan con ese peso en el pecho, con pensamientos que regresan una y otra vez a ti, preguntándose en silencio cómo llegaron a perderte. Y aquí es donde aparece algo muy importante, el momento en que se arrepienten. No es cuando todavía había posibilidades. No es cuando tú aún estabas esperando una señal. Se arrepienten cuando ya no pueden volver a la versión de la relación donde tú todavía estabas disponible emocionalmente. Cuando te ven más distante, más firme, más centrada en tu propia vida. Cuando perciben que ya no estás esperando. Ahí es cuando el vacío se vuelve real. Porque ya no es solo una ruptura, es una pérdida definitiva. El arrepentimiento del evitativo no es un deseo puro de reconectar. Es una mezcla de nostalgia, miedo y vacío. Extrañan lo que tú les ofrecías, la estabilidad emocional, la sensación de ser queridos sin tener que esforzarse demasiado. Y cuando eso ya no está, cuando tu energía ya no lo sostiene, sienten una caída interna. No necesariamente quieren enfrentar lo que hicieron, pero sí quieren dejar de sentir ese hueco que quedó. Por eso, a veces, pueden reaparecer cuando ya has empezado a sanar. No porque estén listos para amar mejor, sino porque están tratando de escapar de su propio dolor. Mientras tú estabas procesando la ruptura, aprendiendo a estar sola, reconstruyendo tu autoestima, ellos estaban en pausa. Y ahora que tú estás más fuerte, ellos están empezando a sentir lo que tú sentiste al principio. Esa es la paradoja. Tú hiciste el trabajo emocional cuando más dolía. Ellos lo hacen cuando ya no tienen acceso a ti. Y eso hace que su arrepentimiento sea aún más amargo. Porque no solo te extrañan, también saben que el momento para arreglarlo probablemente ya pasó. Y aunque tal vez nunca te lo digan, hay una parte de ellos que sabe que perdió algo valioso. No porque seas perfecta, sino porque fuiste real. Fuiste una conexión que no pudieron sostener. Y esa realización, aunque llegue tarde, pesa. Nada golpea más a una persona evitativa que tu silencio. No es un grito, no es una discusión, no es un mensaje cargado de reproches. Es simplemente tu ausencia tranquila, tu vida que sigue,
tu energía que ya no está disponible para ellos. Durante mucho tiempo, mientras estaban presentes, podían evadir lo que sentían, podían distraerse con otras cosas, podían llenar sus días de actividades y distracciones para no enfrentarse a la intimidad que tú ofrecías. Pero cuando tú dejas de responder, cuando tu vida continúa sin ellos, ocurre algo inesperado, tu silencio se convierte en un espejo que refleja todo lo que evitaron enfrentar. Es un espejo que no pueden romper, no pueden ignorar, no pueden huir de él. Allí, en ese reflejo, se encuentran con su propio miedo, con sus propias limitaciones, con lo que dejaron pasar. El silencio de alguien que solía estar ahí se vuelve poderoso porque no les da opciones. No hay palabras para contradecir, no hay gestos que manipular, no hay manera de distraerse con respuestas tuyas. Solo queda la realidad, tú no estás. Y eso provoca un choque interno que muchas veces no saben cómo manejar. Cada vez que recuerdan algo de ti, no es solo nostalgia, es confrontación. Se recuerdan a sí mismos huyendo cuando podrían haber estado presentes. Se recuerdan a sí mismos perdiendo algo real. Y ese peso es silencioso, constante, y mucho más difícil de sobrellevar que cualquier confrontación directa que hubieras podido tener. Porque en la confrontación hay posibilidad de cambio, pero en tu ausencia solo hay verdad, cruda y definitiva. No se trata de que no los haya importado lo que pasó. Es que no estaban preparados para sentirlo mientras la relación existía. Y ahora, enfrentados a tu silencio, empiezan a percibir la magnitud de lo que perdieron. Cada gesto tuyo que antes parecía cotidiano, cada palabra que daban por segura, ahora se convierte en recuerdo valioso que no pueden recuperar. Esa ausencia es un golpe emocional que los fuerza a mirar hacia adentro, a enfrentar emociones que intentaron ignorar durante toda la relación. Y esa mirada interna no es cómoda. No saben cómo reparar lo que dejaron atrás, y mucho menos cómo manejar la culpa que empieza a crecer con cada pensamiento de ti. Al mismo tiempo, la razón por la que se fueron no fue porque no fuera suficiente. No, ellos no se alejaron porque tú fallaras en algo, ni porque tus esfuerzos no valieran la pena. Se fueron porque la cercanía emocional los asustaba. Porque amar profundamente, sostener la intimidad y permitir que alguien los viera realmente era demasiado para su sistema emocional. Esa es la cruel paradoja. Ellos no podían manejar lo que tú ofrecías, pero eso no significa que tú no fueras digna de amor. Fuiste más de lo que estaban preparados para enfrentar. Fuiste real, abierta, presente, y eso los desafió de formas que no supieron procesar. Por eso huyeron, no por falta de valor en ti, sino por falta de capacidad en ellos para lidiar con la vulnerabilidad. Con el tiempo, cuando ya no pueden evadir lo que sienten, empieza a emerger la conciencia de que la pérdida no fue accidental. Se dieron cuenta de que no fue un malentendido ni un error pasajero. Fue su miedo, su incapacidad de estar presentes, lo que terminó la relación. Y eso produce un dolor intenso que se mezcla con el arrepentimiento. Quisieran poder regresar, pero saben que no pueden simplemente recrear lo que existía. El vacío que dejaron se vuelve más claro con cada día que pasa, y tu silencio es la prueba silenciosa de que ya no estás disponible para ellos. No hay palabras que puedan rellenar ese hueco, solo la realización de que perdieron algo que no podían sostener, algo que no supieron valorar mientras lo tenían. Ese miedo a la intimidad que los alejó de ti también les roba la oportunidad de reconciliación auténtica. Porque aunque puedan desear volver, saben que no podrían mantener la cercanía que antes los asustaba. Entonces su arrepentimiento se vuelve un sentimiento complejo, extrañan la conexión, sienten culpa por haberse alejado, pero también reconocen sus propias limitaciones. Todo esto se intensifica frente a tu fortaleza y tu independencia. Mientras tú reconstruyes tu vida, ellos enfrentan su vacío interno, su imposibilidad de recrear lo que dejaron atrás, y la sensación de que su ausencia provocó una pérdida irreparable. Tu silencio y tu distancia no solo son un reflejo de tu libertad, sino también un recordatorio de su propia incapacidad de sostener lo que una vez tuvieron contigo. Mientras tú sanas, mientras reconstruyes tu vida y empiezas a llenarte de tu propia luz, ellos finalmente comienzan a sentir lo que perdieron. Es una sensación tardía, una avalancha de emociones que llega cuando ya no hay posibilidad de que tú vuelvas a estar disponible de la misma manera. Para ti, cada lágrima, cada momento de introspección, cada decisión de poner límites y cuidar tu bienestar fue un paso hacia la recuperación. Para ellos,
Es el despertar de un sentimiento que no pudieron procesar cuando era necesario. Se enfrentan a tu fortaleza, a tu dignidad, a tu decisión de seguir adelante, y de repente todo lo que ignoraron, todo lo que aplazaron, se vuelve ineludible. Esa es la paradoja más cruel de amar a alguien con apego evitativo. Tú sientes primero, ellos sienten tarde, y cuando lo hacen, tú ya no eres la misma persona que conocieron. Empiezan a notar los detalles que antes pasaban desapercibidos, la calma con la que manejas tu día a día, la forma en que tu sonrisa refleja tu independencia, la manera en que tu energía ya no depende de ellos. Cada gesto tuyo es un recordatorio de que lo que se fue no se puede recuperar fácilmente. Y con cada recuerdo, con cada pequeño eco de tu presencia, nace la culpa. Esa culpa no es dramática ni ruidosa, es silenciosa, persistente, un peso que los acompaña en su rutina diaria. No pueden llamarte para arreglarlo, porque ya no eres accesible de la manera que antes estabas. No pueden buscar excusas para volver, porque tú has creado un espacio que es completamente tuyo. Y eso los confronta con la verdad de que no supieron sostener lo que tenían, que no pudieron estar presentes cuando más importaba. El arrepentimiento de alguien evitativo no es solo por perderte, sino por darse cuenta de lo que tu amor significaba, no solo apoyo, no solo compañía, sino una conexión auténtica que les daba seguridad emocional sin quitarles libertad. Y es precisamente esa libertad emocional que ellos temían lo que los llevó a alejarse en primer lugar. Ahora que ven lo que se perdieron, la mezcla de dolor y nostalgia se vuelve intensa. No saben cómo llenar ese vacío, y cuanto más intentan distraerse, más fuerte aparece tu recuerdo. Porque tu ausencia no es un silencio vacío, es un espacio lleno de la presencia que ellos no supieron valorar. Lo más importante en este proceso es entender que tu cierre no depende de ellos. No necesitas que ellos reconozcan su arrepentimiento, ni que vuelvan, ni que te digan que cometieron un error. El verdadero cierre viene de tu capacidad de reconstruirte, de amarte y de crear una vida que no dependa de su validación. Cada paso que das hacia tu independencia emocional es un acto de poder que ellos no pueden replicar ni revertir. Mientras ellos luchan con sus emociones retrasadas, tú estás transformando tu experiencia en fortaleza, en claridad, en autoconocimiento. Esa es la diferencia crucial. Tú sanas en tiempo real, ellos procesan demasiado tarde, y por eso nunca podrán recuperar lo que no supieron sostener. Al final, todo esto deja una lección poderosa. Tu valor nunca estuvo determinado por su capacidad de amar o mantenerte. Su arrepentimiento puede llegar tarde, pero tu transformación llega en el momento correcto. Mientras ellos se enfrentan a su vacío, tú te enfrentas a tu vida con conciencia plena, con la libertad de elegir, con la certeza de que tu bienestar no depende de la aprobación de alguien que no pudo sostenerte. La fuerza de tu silencio y de tu distancia no solo redefine la relación que tuvieron, sino que establece un nuevo estándar para lo que mereces y cómo decides relacionarte con los demás. En este proceso, cada recuerdo que ellos guardan y cada sensación de culpa que sienten se convierte en un reflejo de tu crecimiento. Mientras tú avanzas, ellos se quedan en el espejo de lo que dejaron atrás, confrontando emociones que no supieron enfrentar cuando fue necesario. La intimidad, la conexión, la ternura que compartiste, todo eso se vuelve inalcanzable para ellos, porque tu capacidad de amar y cuidarte a ti misma se ha convertido en un faro que no depende de nadie más. Y en esa diferencia, en esa distancia emocional, se encuentra la verdadera sanación. No es esperar su arrepentimiento, no es anhelar su reconocimiento, es entender que tu valor, tu amor y tu vida son independientes de la manera en que ellos decidieron enfrentar sus propios miedos. Si alguna vez amaste a alguien que no supo quedarse, recuerda esto. No fuiste olvidada. Fuiste sentida demasiado tarde. Ahora quiero leerte. ¿Has vivido algo parecido? ¿Sentiste que se fueron sin mirar atrás, y luego regresaron cuando ya había sanado? Déjalo en los comentarios. Dale like si este mensaje resonó contigo. Compártelo con alguien que lo necesite escuchar. Y suscríbete para más contenido que te ayude a entender, sanar y crecer. Y dime abajo. ¿Sobre qué tema te gustaría que hablemos en el próximo video? Tu historia importa. Burbuja de diálogo.